Quítome toda mi aflicción y la consolación. Me dio un cantar, precioso cantar, precioso cantar, precioso cantar que entonaré con todo el corazón. Me dio un cantar, precioso cantar, precioso cantar, me dio un cantar, para decir, me levanto de perdición. Quita todo pesar, me dio un cantar, precioso cantar, precioso cantar que entonaré con todo el corazón. Me dio un cantar, precioso cantar, me dio un cantar, para decir, me levanto de perdición, oh gloria a Él. Señor, no tengas más temor. Me dio un cantar, precioso cantar, precioso cantar que entonaré con coro angelical. Me dio un cantar, precioso cantar, me dio un cantar, para decir, me levanto de perdición, oh gloria a Él. Él es mi rey, precioso cantar, es para mí. Me dio un cantar para decir, me levanto de perdición. Esta pandemia ha mostrado de una manera totalmente, incluso puede decir que cruda, la realidad de nuestra sociedad con todos sus crímenes, fracasos, descontrol y leyes que autorizan, entre otras cosas, a matar y una serie de acontecimientos que la verdad avergüenzan. Y estas simplemente ocurren porque nos hemos alejado de Dios. El caos, el dolor y la destrucción no son por culpa de Dios, son nuestra culpa por haber abandonado a Dios. ¿Y descubriste que tu enamorado había estado durmiendo con tu madre? El público contuvo risas. La adolescente en la plataforma hundió su cabeza ante el estallido de atención inesperada. La madre era una mujer de mediana edad, sentada y de brazos con un muchacho que vestía una camiseta sin mangas. Ella agitó su mano saludando a la concurrencia. Él sonrió a medias. Christy, la animadora del programa, no desperdició ni un momento. ¿En realidad ustedes dos durmieron juntos? La madre, todavía teniendo entre sus manos la del muchacho, lo miró. Él le sonrió y ella le devolvió la sonrisa mientras decía, sí. Pasó a explicar cuán sola estaba. El enamorado de su hija pasaba en su casa horas, día y noche, y una tarde todo sucedió. Empezaron a hablar y una cosa sucedió a otra. Se sonrojó y el muchacho se encogió de hombros.
La muchacha se quedó impasible y en silencio. ¿No te preocupa lo que esto le pudiera enseñar a tu hija?, inquirió la animadora. Solo le enseño lo que hace todo el mundo. ¿Y a ti qué te parece?, le preguntó la animadora al muchacho. ¿No le eres infiel a tu enamorada? Él parecía sincero. Todavía la quiero. Todo lo que hice fue solamente ayudar a su madre. Somos una familia feliz. No hay nada de malo en eso. La concurrencia estalló en silbidos de aplauso. Cuando el ruido disminuyó, Christie les dijo a los amantes: no todo el mundo estaría de acuerdo con ustedes. He invitado a una persona para que nos diga lo que piensa respecto a la vida que llevan. Es el teólogo más famoso del mundo. Muchos siguen sus escritos, otros lo debaten. Por favor, recibamos con un aplauso al controversial teólogo, erudito y escritor, el apóstol Pablo. Mientras se acomodaba en la silla, la animadora dejó a un lado los saludos de cortesía. ¿Tienes problemas con lo que esta gente hace? Pablo dijo: mi opinión no es la que importa. Lo que importa es lo que Dios piensa. Entonces, por favor, Pablo, ¿qué piensa Dios respecto a este creativo arreglo amoroso? Esto despierta su ira. ¿Y por qué? El mal despierta la ira de Dios porque el mal destruye a sus hijos. Lo que estas personas hacen es malo. Las fuertes palabras se recibieron con unos cuantos abucheos, unos pocos aplausos dispersos y un montón de manos levantadas. Antes de que Christie pudiera decir algo, Pablo continuó: Como resultado, Dios los ha dejado para que sigan la senda de pecado que han escogido. Su pensamiento es negro, sus acciones pervertidas, y Dios está disgustado. Un tipo expresó su objeción. Bueno, el cuerpo es de ella. Ella puede hacer lo que quiere. Ah, contestó Pablo, pero ahí es donde estás equivocado. El cuerpo de ella le pertenece a Dios y debe usarse para glorificarlo a Él. Lo que hacemos no daña a nadie, objetó la madre. ¿No daña a nadie? Mira a tu hija, instó Pablo, señalando a la muchacha cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. ¿No puedes ver cuánto daño le has hecho? Canjeaste el amor saludable por la lujuria. Cambiaste el amor de Dios por el amor de la carne. Cambiaste la verdad por la mentira y cambiaste lo natural porque es contra la naturaleza. ¿Te das cuenta cuán estrafalario suenas? Toda esa charla acerca de Dios, del bien y del mal y de inmoralidad. ¿No piensas que estás fuera de la realidad?, dijo la animadora sin poder contener más su cólera. Fuera de la realidad no, fuera del lugar sí, pero fuera de la realidad difícilmente. Dios no se queda en silencio mientras sus hijos dan rienda suelta a la perversión. Nos deja que sigamos por nuestro camino de pecado y que cosechemos las consecuencias. Cada corazón destrozado, cada niño que nace sin que lo quieran, cada guerra y tragedia tiene su raíz en nuestra rebelión contra Dios. El público se puso de pie de un salto. La madre puso un dedo en la cara de Pablo y Christie, la animadora, se volvió a la cámara, deleitándose del pandemonium. Tenemos que ir a comerciales, gritó por encima del bullicio. No se vayan, tenemos más preguntas para nuestro amigo, el erudito apóstol Pablo. Vale la pena considerar lo siguiente. ¿Se oye muy fantasioso? ¿Suena más a programa de televisión? ¿Es una historia inventada? ¿Es algo que difícilmente podríamos ver o que pudiera ocurrir? Por supuesto que no. Esto muestra la realidad de este mundo. Y esta realidad fue descrita por este apóstol, el apóstol Pablo, cuando él escribió allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículos 18 en adelante, lo siguiente.
dice capítulo 1 de Romanos, versículo 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Esto es lo que escribió el apóstol Pablo hace ya casi 2000 años. Y tú volteas a ver las situaciones que ocurren en esta vida, y como mencioné antes, iniciando, todo lo que estamos viendo y que de alguna manera ha quedado todavía más al desnudo con esta pandemia, con toda esta situación de aflicción, de problemas, de dificultades en la salud, en la economía y en todas las áreas del hombre, de manera emocional, sentimental, moral, sobre todo moral, pero también espiritual. Y esto nos muestra la realidad de nuestra sociedad, con todos sus crímenes, fracasos, descontrol y leyes que autorizan matar. Simplemente todo esto ocurre porque nos hemos alejado de Dios. El caos, el dolor y la destrucción no son por culpa de Dios, son nuestra culpa por haber abandonado a Dios. Y quizá lo que uno tendría que considerar en todo esto que estoy compartiendo es que Dios no se queda en silencio mientras que sus hijos dan rienda suelta a la perversión. Nos deja que sigamos por nuestros caminos de pecado y que cosechemos las consecuencias. Esto es cierto. El libro de Gálatas, Pablo escribe, Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. ¿Y cuáles en muchos casos son las consecuencias? Cada corazón destrozado, cada niño que nace sin que lo quieran, cada guerra y tragedia tiene su raíz en nuestra rebelión con Dios. Y hay muchas maneras
Hay muchas maneras en que mostramos esa rebelión con Dios, no queriendo aceptar, no queriendo acatar, no queriendo escuchar la voluntad de Dios expresada en la Escritura, acomodando siempre las cosas como más nos convienen, haciendo todo para que no seamos sacados de nuestra esfera de comodidad en muchos casos. La ira de Dios está contra el mal. Para muchos esto puede ser una revelación cuando pensamos que finalmente un Dios tan bondadoso, tan lleno de amor, tan compasivo y tan misericordioso, no tomará en cuenta todas estas fallas, o todas estas rebeliones, o todas estas desobediencias. Lo cierto es que, como dice el apóstol Pablo, Dios nos ha permitido hacer lo que queramos, nos ha permitido hacerlo a la manera que nosotros pensamos, y lo único que está pasando es que nosotros estamos cosechando todo lo que significa alejarse de Dios. Muchos no comprenden la ira de Dios porque la confunden con la ira del hombre. Las dos cosas tienen muy poco en común, y quizá algo que debería ayudar a nuestras vidas es ver lo grandioso de Dios, es ver lo maravilloso de Dios, es ver la oportunidad que cada uno tiene de redarguir el camino, que cada uno tiene de rectificar el camino, es ver que Dios está siempre dándonos la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Cada estrella es un anuncio, cada hoja un recordatorio, los glaciares son megáfonos, las estaciones son capítulos, las nubes son banderas y la naturaleza es un canto de muchas partes, pero con un solo tema y un solo verso. Dios es amor. Y creo que a veces necesitaríamos recordar de una manera simple, sencilla, lo que está escrito ahí en la Escritura, lo que escribió ahí en el libro el salmista, en el Salmo 19, donde dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, no es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La magnificencia de su creación, la magnificencia que nos muestra el poder, la soberanía, la autoridad de Dios. Y todavía más, cuando nosotros podemos ver lo que escribió Job en el capítulo 12, versículos 7 en adelante, donde dice: y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Dios la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el aliento de todo el género humano. La pregunta no es cómo se atreve un Dios de amor a encolerizarse, sino más bien cómo puede un Dios así sentir menos que eso. Lo mejor de todo es que, como dije antes, cada día, a cada momento, Dios nos da la oportunidad de redimir el camino, de rectificar el camino, de acercarnos a Dios, de conocer la voluntad de Dios, de dejar a un lado todas las ideas humanas y acercarnos a Dios. Y todos tenemos esa oportunidad.
y la invitación de nuestro Señor Jesucristo es permanente. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abrirá la puerta del corazón, y yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús nos promete un banquete en todos sentidos, un banquete material, un banquete físico, pero sobre todo un banquete espiritual. Y conocer su voluntad es lo mejor que puede ocurrir en nuestras vidas. Bendito Dios, Padre amado, alabado y glorificado sea tu nombre. Te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria que solamente tú mereces, Señor. Y pedimos perdón por aquellas cosas que no estamos haciendo conforme a tu voluntad. Pedimos perdón si es que de alguna manera hemos extraviado el camino, hemos extraviado la dirección. Pero eres tan amoroso y estas reflexiones es para hablar de tu gracia. Y por esa gracia podemos acercarnos a ti. Podemos pedirte, Señor, que produzcas en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que nos permitas, bendito Dios, darnos cuenta que estar junto a ti es lo mejor. Tú eres la luz, Señor. Tú eres la luz que nos puede guiar de una manera correcta, de una manera que nos llene esos vacíos que el ser humano ha creado simplemente porque se ha olvidado de ti. Ayúdanos, Padre. Te doy infinitas gracias, Señor, por este grupo de oración. Gracias, Padre, por esa disposición, ese ánimo. Gracias por compartir diferentes aspectos de lo que está pasando cada uno de los que estamos aquí en este grupo, en nuestras familias. Y gracias porque a través de esta unidad, en elevar nuestras plegarias, nuestras oraciones, tú tienes grandes cosas para nosotros y tú nos puedes mostrar que la vida puede ser diferente. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no perder este ánimo, a no perder esta disposición. Ayúdanos a entender tu voluntad. Cada uno tiene la oportunidad, la libertad de escudriñar, de estudiar, de analizar, de reflexionar tu palabra, Señor. Y sabemos que tú vas a dar respuesta en cada porción de la Escritura que leamos. Gracias, Padre, por esta noche. Permite, Padre, que toda esta alabanza, estas oraciones suban a ti con olor fragante y que tú te agrades de ella. Y sobre todo, Padre, que tú des respuesta, como ya hemos visto que la sigues dando, Señor. Gracias por ello, y en este momento que iniciamos este devocional de oración, sé con nosotros, Padre. Ilumina nuestra mente, pero sobre todo toca nuestro corazón. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y te damos gracias. En el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.